Es un trastorno de alimentación que se caracteriza por el peso corporal anormalmente bajo, el temor intenso a aumentar de peso y la percepción distorsionada del mismo, la anorexia. En este capítulo, Sonifer le cuenta al Dr. David Vázquez y Alejandro Garbanzo cómo logra superarla y además de eso, cómo se convierte en la mujer exitosa que es hoy en día. Hola, hola. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Sin Anestesia. Yo soy David Vázquez y me acompaña mi amigo Alejandro. Y es un gusto estar nuevamente con ustedes por acá este año con nuevos capítulos en este podcast tan esperado por todos. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy tenemos un capítulo muy especial. Estamos con una invitada de lujo. ¿Qué tal, gracias, chica? Bien, Ferdicha. ¿Cómo te llamas? Sonifer. Sonifer. Wow, ya el nombre. Sonifer. Bueno, solo Sony me dicen. Solo Sony, no, pero está chivísimo. Nunca lo he escuchado. Eso es algo chido. Es diferente. Es súper diferente. Sí. Pero casi solo Sony me dicen. Si me dicen Sonifer, no me siento que están bravos conmigo. Estás regañando. Es como el segundo nombre de los que somos más viejos. Sony está bien, entonces. ¿Y cuántos años tienes, chica? 26. Sony, 26 años. ¿De dónde eres? Heredia, Santo Domingo, Heredia. Usted de Heredia y creció, entonces, todo. Viví un tiempo en Pérez Celedón. Venís de en Pérez. Morotina. ¿En serio? Pero no, soy herediana. Soy herediana. Ya. Ok, te creaste en Heredia, entonces, ahí fuiste a la escuela, al colegio. No, fui a la escuela nací en Heredia, luego nos fuimos para Pérez Celedón, fui a la escuela y unos años al séptimo en Pérez Celedón y nos devolvimos para Heredia. Buenísimo. Sí. ¿Y ahorita qué estás haciendo? ¿Estudias? No, terminé de estudiar, estudié economía y ahora estoy sacando una licenciatura en lo mismo y trabajo, sí, actualmente trabajo. Ok, buenísimo. Ya solo estás trabajando, estás estudiando la licenciatura. Sí, ya terminé el bachillerato Buenísimo. Y ahora estoy entonces en la licenciatura y trabajando. Súper Bueno, joven. nosotros sabemos Sí. que Sonifer es una excelente estudiante. ¿Cierto o no? Sí, me gusta el estudio. Bueno, yo creo que llega un punto donde uno se aburre, se cansa un poco de estudiar, porque cuando terminé el bachi, dije, ya no voy a seguir estudiando y me di 2 años sabáticos y como que uno se acostumbra a estar sin estudiar, entonces ya ahora que lo retomé, me cuesta otra vez, me ha costado. Sí, En la UCR, no se ¿cierto? puede dejar. Bueno, estudié el bachi en la UCR y ahora estoy sacando una licenciatura en la Nacional. En la UNA. Ok. En la UNA. Wow. Ajá. ¿Y esas notas qué tal? Bien, vamos bien. Sí. Tiene que serlo, porque, tenés 26 años, ya estás terminando una licenciatura y te diste 2 años sabáticos. Sí, 2 años. O sea, ibas a terminar la licenciatura como con 23. No, tengo 26. Te diste 2 años sabáticos, Ajá. hubieras terminado como con 24. Por ahí. Sí, por ahí hubiera terminado. O sea, wow. Sí. ¿Usted se 5 grados en la escuela o así? No, Normal. todo normal, ¿sí, no? No, todo bien. Más bien ahora van a ver que por lo que les voy a contar, hubieron años del colegio que fueron muy complicados y aún así los logré pasar. Ok, porque lo que nos vas a contar fue en el colegio. Fue en el colegio. O sea, Sí. la escuela, todo bien. No, en la escuela todo bien, con el problema empecé cuando estaba en séptimo. Ajá. Y logré salir de eso estando como en segundo, tercer año de universidad. De manera introducción, Ajá. ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de problemas alimenticios. Problemas alimenticios. De anorexia. Eso es un problema muy serio. Sí, es bastante serio. Ajá, y a veces pasa muy disimulado, ¿verdad? Es muy fácil decir, pero que coma más. Sí, pasa a veces cuando uno empieza con el problema, ¿verdad? Ajá. La gente, o a veces mi familia, mi papá al inicio, él decía, no, eso está bien porque ella se está cuidando con la alimentación, hasta que ya uno empieza a ver que la cosa se está saliendo, ¿verdad? Que ya no va por buen camino, es que uno dice, algo está mal acá, pero cuando uno empieza en estos problemas, también la gente lo ve bien, porque se va a cuidar, se va a alimentar bien. Está flaquita, está bonita. Está delgada, está bonita, sí, ¿verdad? Es un efecto, actualmente es un efecto contrario a lo que había antes con el niño gordito que era sano. Que era el sano. Exacto. Ahora la persona súper delgada es la supuestamente sana. Es la persona sana. Socialmente, ¿verdad? Y ya Totalmente. sabemos, ningún extremo es bueno. Ningún en extremo es nada, bueno, ¿verdad? completamente En de nada. acuerdo. Ujú. Pero ¿qué pasó? Que vos entraste al cole y todo bien. Sí, vamos a ver, yo entré al cole en la escuela todo normal, siempre fui delgada, ¿verdad? ¿De contextura delgada? Sí, siempre fui de contextura delgada. Y cuando entré a séptimo, empecé yo que a notarme pancilla, dije, ¿verdad? Pero nada. Imagínense Yo la dije, pancilla. tengo pancilla, ¿no? tengo panza. Y eso que empiezan los comentarios de cuando uno entra al cole, pero nada
O sea, nada del otro mundo, así como, ay, que Pero tienes pancilla realmente... o tenés gorditos. No, realmente no estaba gorda, no tenía pancilla. No tenía Obviamente, pancilla. en el Sí, cole, no. ¿quién? Solo yo. Lateral. No, hay Sí, no, personas que sí, una mala alimentación puede Sí, ser sí, un puede. gordito. Sí, pero que ya por eso digo, solo yo, ya el que es obeso, es obeso. Sí, está bien. No, y en mi caso no, de hecho mi familia toda es de una contextura delgada, mi papá muy delgado, mi mamá también, entonces no tenía ni siquiera de dónde, ¿verdad? Tal vez ahí la pancilla, las lombrices de uno que pasaba comiendo mucha cochinada, pero no. Y Eso fue como en séptimo, usted pensó que tenía como pancilla. eso fue como, sí, cuando entré a séptimo, Ok. entonces dije, ay, tengo panza, voy a intentar comer mejor. Porque creo que como toda chiquilla comía mucho helado, pero lo normal también, ¿verdad? Entonces dije, Ahora usted voy a- lo ve normal en el momento, ¿no? Claro, en el momento, ¿no? Entonces dije, voy a intentar comer mejor. Y yo Sí. inicialmente, ese era mi objetivo, entonces empecé que a tomar más agua, que a comer menos pan, que ¿Y a de evitar dónde las sacaste la golosinas. información? O sea, No, empezaste a leer. yo empecé a leer ahí como un poquito, Autodidacta, ¿verdad? usted es autodidacta. Sí, me gustaba mucho leer, entonces empecé. En ese entonces yo creo que ni siquiera celular tenía, de verdad, entonces ahí el librillos y eso. Empecé a leer y empecé como a comer un poquito menos y a controlar las porciones. Eso fue todo séptimo, pero digamos que la situación estaba controlada, nada Ajá. normal. Comías, digamos, 3 veces al día. 5. Sí, recuerdo que comía como 3 veces al día y hacía una merienda. Entonces, no, nada, ese año fue normal, ¿verdad? Y Fue el ese- arranque, pero... Ajá, fue el iba arranque, bien. fue como que más bien controlé lo que comía, pero todo bien. Ok. A finales de séptimo, como que ya yo todo ese año pasé dándole mucha mente al tema de la panza. Por ahí empezó. Entonces, ya llegó un punto donde yo me veía en el espejo y ya no solo veía panza, sino que me veía gorda y pesaba tal vez, bueno, mi peso era normal, creo que pesaba como unos 35 kilos. en ese 35 entonces. kilos. Unos 35 kilos, Bueno, sí. vos medís como metros 50. Metro 52. Ujú. Tampoco, o sea, para tu peso, más o menos metros 52. Que Sí. puede ser como de unos 45 a unos 55, o de 45 a Por ahí. 60 kilos, digamos, es Ujú. un peso ideal. Y en el cole, bueno, en el cole medía lo mismo, porque llegué a esa estatura y nunca crecí más, ¿verdad? Pero entonces ya tenía ahí peso bajo, ocupaba subir un poquito, pero no me veía delgada, no me veía... Porque sos pequeña, Sí, entonces no. porque soy pequeña, entonces creo que me veía bien. Pero ya yo me veía en el espejo y me veía gorda. Pero realmente se veía. Sí, pero es que sí. esto es una condición, o sea, es como un dismorfismo. Usted, es un dismorfismo. Usted se ve en el espejo y en realidad lo que usted está viendo ahí, lo que usted No se es ve, la no imagen es lo que real. No era lo real, pero yo sí ya me veía corta. Yo recuerdo que a finales de ese año yo me veía aquí como los brazos así guindando y me veía, la ¿En panza serio? siempre fue mi tema, ¿verdad? Porque yo me ponía siempre de perfil y yo me veía la panza como de embarazo. El tema siempre fue la panza. Entonces, Pero usted sentía una presión social no. Usted no. sola, usted pensaba. Yo sola. Nunca. por la televisión. No, eso es lo extraño, no fui de ver programas, no era tampoco como que en mi casa fueran Ajá. muy estrictos con el tema de la alimentación, que mis papás son delgados, pero nunca fueron como de cuidarse mucho de este tema de que solo hay que comer esa. No, más bien ellos eran como comamos cualquier cosa y... Sí, más que son delgados. Sí, entonces- nunca fueron, o sea, no es que tengan mala alimentación, porque no, pero tampoco como muy extremas de así de estarse cuidando, no. Pero en ese momento no tenías un modelo, como que vos dijeras, yo quiero ser como tal persona. No, ni siquiera eso. Nadie, nunca. Simplemente me vi gorda y listo. Entonces yo dije, no, ya algo está mal. Y pasé de esa dieta que yo estaba llevando sana a que entonces me generaba mucho placer terminar el día y darme cuenta que durante todo el día había comido muy poquito. Entonces empecé a disminuir más las porciones. Entonces si antes me comía un sándwich de pan cuadrado, empecé a comerme la mitad. Y eso me generaba alegría al final del día, entonces Satisfacción. satisfacción. No Yo tenía hambre. Inicialmente me daba hambre, pero me la aguantaba. Me la aguantaba el hambre. Entonces, Con y empecé agua. a apuntar lo que comía. Ujú. Empezó a apuntar. Empecé a apuntar lo que comía y tomaba mucha agua, comía hielo, por ejemplo. Esos son algunos unos signos de alarma, ¿verdad? Un Sí, red entonces, flag. y Sí. era raro porque entonces terminaba el día, yo leía, apuntaba lo que había comido y al día siguiente mi objetivo era apuntar menos que el día anterior. Y eso es me que era una alegraba, meta. ajá, eso me alegraba. Sí. Entonces, No era como percepción.
Creo que comí más o menos, sino que lo apuntaba. Yo lo apuntaba. Sí, eso es un signo yo estricto. llevaba un diario de Eso claro que alimentos. es un signo de alarma. De comer Claro, hielo, por era ejemplo. Comer hielo, porque le da la sensación de que usted comió algo y no comió nada. Y tomaba muchísima agua. No sé cuántos litros, pero sí pasaba tomando agua y agua y agua. Entonces Y en octavo usted sí sintió. Exacto, entonces ya llegó un punto, eso fue como digo a finales de séptimo, y pesaba 35 kilos. En cuestión de 3 meses a lo mucho, ya cuando yo empecé octavo, 35 kilos pesabas. pesaba 35. Y como a los 3 meses de octavo, sí, de ese año, ya pesaba 20 kilos. Uf, Ajá. en octavo. En octavo. Entonces mi mamá dijo, algo está mal. Mi papá le decía, no, Esteban que se está cuidando. Entonces era como este dilema. ¿Y vos cómo te veías? Yo me seguía viendo gorda. Usted se ocupaba de seguir bajando peso. Sí, Aún yo decía, pesaba 20 kilos. Exacto. Y entonces pasé de comer esas porciones que les digo, que eran nada más como más controladas, a ingerir en todo el día solamente agua y galletas soda, ¿verdad? Agua y galletas soda. Y que era la ventaja que yo tenía, que iba al cole todo el día, estaba en un técnico, entonces Nadie mi se mamá daba no me cuenta. veía. Y yo llegaba y le decía, no, vengo llenísima, no quiero comer nada, es que comí un montón en el cole. Entonces, y así pasaba los días, ¿verdad? A punta de agua y galletas soda, creo que así seguro fue como bajé de peso. Vivíamos en Pérez de León, que es lo que les comento, y mi mamá dijo, no, algo está mal. A mediados de ese año de octavo vinimos a visitar a mi abuela que vive acá en Heredia, entonces creo que estábamos ahí, me descompuse, alguna cosa así, entonces me llevaron al hospital y a mi mamá ¿Por le primera dijeron, vez? por primera vez, sí, por primera vez. Se mareó. Me mareé, sí, estábamos con una actividad, me mareé, entonces mi mamá me llevó y le dijeron que no, que yo tenía un problema, que tenían que atenderme y que tenía que dejarme internada. Entonces eso había sido en el Hospital México y ya, me dejaron internada ahí. ¿Te dijeron algo a vos? Pues le dijeron, No, a mi mamá le dijeron, bueno, era menor de edad en ese entonces, a mi mamá le dijeron tiene que quedarse internada, a mí me dijeron que tenía un bajo peso, que tenía que estar internada, que tenía que subir de peso porque que mi vida estaba en peligro. Y ¿cómo fue la noticia? Sí. yo me asusté mucho y lloré, pero creo que en ese momento no era consciente como del problema que yo tenía, sino lloré por el hecho de que tenía que quedarme sin mi mamá. O sea, no pensé en la gravedad del asunto, sino nada más pensé como en el momento, que cómo me voy a dejar aquí en el hospital sola, ¿verdad? No me gusta el hospital. Ajá, fue como el susto. Okay. Y yo tenía, creo que 14 años. Sí, Era muy una nena. joven. Ajá, tenía 14 años, entonces fue más como el susto de que cómo me voy a dejar aquí sola, ¿verdad? Y me internaron y les voy a ser sincera, en ese momento yo había escuchado muy por encima de lo que era anorexia y bulimia, muy poco, pero yo no había investigado nada del tema. Esa vez estuve internada 2 meses, vamos a ver, estuve internada 1 mes en el Hospital México. Esa primera vez. Esa primera vez, estuve 1 mes en el Hospital México. El tema es que acá en Costa Rica no hay vamos a ver, yo debía ir al hospital de niños por la edad que tenía, pero por el problema que tenía, que ya ellos sí lo catalogaron como un problema alimenticio, como anorexia, el hospital de niños no podía atenderme, porque entonces ellos decían que yo ocupaba atención de así como diaria, que ellos tenían que estarme vigilando, que ocupaba, ¿verdad? Entonces, Bueno, además ya tenías 14 años. 14 años. Plan de niños como que a los 12 años ya no. Entonces estuve 1 mes en México y lo que pasó en México fue que yo había entrado como con 20 kilos, pero como no tenía vigilancia y yo ya tenía ese miedo por la comida, yo seguía lo mismo. Ahí me llevaban la comida y yo la botaba, que es una cosa ¿Y no se que dan nos cuenta? caracteriza. Es interesante porque cuando uno empieza con este problema, no sé cómo, se vuelve súper ágil para botar y esconder comida, uno la esconde donde sea. Sí, yo hice unas cosas terribles, entonces lograba engañar a los médicos, no sé ni cómo, porque entonces que yo me servían el plato, cuando llegaban los de la cocina a recogerlo, el plato estaba vacío, pero mi estómago no había caído nada. Y luego iba al baño y tenía comida por toda parte escondida. Entonces en ese mes que estuve en México pasé de pesar 20 kilos a 18 kilos. En lugar de subir, ¿verdad? Bajé. Entonces ya le dijeron a mi mamá, no podemos tener a esta chiquita aquí porque ella necesita vigilancia. Algo está haciendo con la comida, no sabemos qué, pero no se la está O sea, comiendo. de limpieza no iba a bretear. No sabían qué. Voy a Entonces, sin ir, sí, fue O iba y terrible. llevaba la vara. Ese mes fue una cosa seria. Y entonces ya Pero usted luego... cómo se sentía.
Yo me sentía alegre porque yo seguía botando la comida. A mí eso me generaba Pero no se alegría. sentía sin energía. Físicamente, no, hasta el momento me Se sentía bien. Ahí todavía me sentía bien. ¿Y suero y eso no le ponían? No, ese mes no me pusieron suero ni nada. Al mes fue cuando le dijeron a mi mamá que no me podía tener ahí, entonces que tenía que... Ok, pero trasladarme a otro 18 lugar. kilos. 18 kilos. Yo eso pesé ajá. yo al nacer, una cosa así. Como en serio, es Imagínese, demasiado sí, poco. ya me veía mal, muy mal físicamente. Entonces ahí fue donde vino lo triste porque le dijeron a mi mamá que yo tenía un problema mental y que tenía que trasladarme al hospital. Y como les digo, el hospital donde me trasladaron, ¿verdad? Porque no hay otro lugar acá en Costa Rica que lo atienda, fue al psiquiátrico. Es el hospital que trata este tipo de Es problemas. el hospital que trata este psiquiátrico. tipo de problemas. Pero Entonces, dime una cosa, digamos, usted dice que ahí todavía le daba miedo a la comida, pero ¿cómo miedo a la comida? ¿Que te venía la comida? ¿Te tenías que comer en el momento de comer? cuando yo me entré en el plato de comida, ¿verdad? Ya yo no veía ahí comida. No te sino daba ganas, yo no, lo que veía, no lo veías rico. ganas me daban y lo veía rico, pero era tanto el miedo que yo no veía arroz, sino yo veía calorías. Entonces a mí me dan una porción de arroz, Wow. no sé cómo, sin estudiar nutrición ni nada, uno se hace especialista en por contar supuesto. calorías, ¿verdad? Entonces yo veía arroz y yo no veía, o sea, estaba el arroz y yo no veía el arroz, yo veía, mira, eso tiene tantas calorías, eso tiene tantas, y el solo imaginarme cómo introducir esas calorías a mi cuerpo, para mí era, no sé, como estar introduciendo un monstruo Por dentro eso de mi esas cuerpo. dietas que cuentan calorías y eso yo no las encuentro viables. Nunca va a funcionar eso. Es terrible, entonces yo las contaba y yo no, o sea, yo no me imaginaba introducir Ok, toda esa no, comida no a mi te daba cuerpo. miedo subir de peso o algo así, lo que te daba miedo era la comida. Ah, no, también me daba pánico. Subir de peso. Sí, yo me pesaba cada Usted se semana. considera una persona TOC, digamos, que es como Obsesiva, que compulsiva. se mete mucho en un tema, ¿no? Sí, Ujú. sí. Lo mismo lo hiciste con la comida. Lo mismo hice con la comida, exacto. Exactamente eso hice con la comida. Entonces, bueno, me pasaron para el hospital psiquiátrico, pero como les digo, yo no sabía mucho de esos temas de anorexia y bulimia. Realmente hasta el momento no. Casi nadie conoce eso. No. El tema es que cuando yo llegué ahí, no sé cómo funcionará en este momento, ¿verdad? Porque les estoy hablando que fue hace años. Había una parte que se llama adolescentes, que entonces ahí atendían a chicos que tienen problemas alimenticios y otro tipo de problemas, ¿verdad? Pero son todos menores de edad. Cuando yo estuve internada ahí, con las chicas que estuve, sí ellas también tenían problemas de ese tipo, anorexia o bulimia. Entonces ahí estuve internada otro mes y ya ahí, como dicen, me empapé el tema, ¿verdad? Entonces, en las noches nos metían experta. claro, ahí me hice experta. Entonces, en las noches dormía con ellas y ya empezábamos a hablar, ¿verdad? Pero sobre problemas de alimentación y cosas de que vomite, metas el dedo, que nos hicieron comer mucho, entonces vaya, metas el dedo. Nunca pude meterme el dedo para vomitar. Yo decía, qué cólera, no puedo. Y después de que me habían hecho comer un montón y nunca lo logré. Sí lo intenté, pero nunca pude. Entonces yo Entonces ahí sí recuperó peso. ay, no recuperé porque entonces yo no podía vomitar y ya me sentía culpable entonces por haber comido y empecé otra vez a esconder la comida. Lo cual está demasiado mal. Con o sea, nuevas técnicas. A eso. Pero uno nunca tiene que sentirse culpable por haber comido. Así usted No. tenga anorexia, peso normal, sobrepeso, obesidad, lo que sea, la comida es algo para disfrutarlo. Claro, es algo para algo disfrutar. que haces por gusto. Es Y algo uno por debería eso. tener una relación, Claro. sí, una Sana. buena relación Sí, es con la algo que usted comida. hace por gusto, porque le gusta, porque tengo hambre, porque qué rico. Nunca Exacto. sentirse mal por eso, jamás. Pero en ese momento era lo que yo sentía, Claro. culpa. Y entonces ya ese mes sí, me familiaricé mucho con el tema y Pero se familiarizó bien Ajá. o mal. Es que Porque las Mal. compañeras que tenía. Es que ese es un problema. Empecé ya a conocer, digamos, del tema, que era anorexia y que era bulimia. Entonces, como Pero no le pude, saltó la alarma. O más bien aprendió cosas. no, más bien aprendí cosas. Sí, es que más ese bien es- aprendí cosas. Ese es un problema que pasa en los hospitales porque siempre se agrupan, ¿verdad? Por Ajá. enfermedades. Ajá. Exacto. Y no puede ser. Pasa igual que en la cárcel cuando ponen los mareros de un lado, ¿verdad? Y los Ajá. que son de esta barra al otro. Y un grupo de compas. Me Están pasó ahí, lo ¿no? mismo, Igual. exactamente lo mismo. Entonces ya durante ese otro mes que estuve internada, y como no pude vomitar, yo dije, bueno, entonces me voy a hacer anoréxica. Lo decidió. Yo lo decidí, yo dije, voy a hacerme anoréxica, es lo más fácil porque no puedo Pero vomitar. entonces veía solo cómo bajar de peso, no veía los problemas médicos o de Ah, no, salud. Estaba muy uno chica, en el momento jamás no va a piensa ver en nada de eso. Yo nada más pensaba, quiero bajar de peso, quiero verme más delgada, no quiero comer. Y en el espejo seguía la misma imagen. Así en el espejo siempre corta. Ok. ¿Y qué pasó con el cole? Sí. Ese internamiento fue solo, como les digo, fue solo 2 meses.
fue a mediados de octavo. ¿No fuiste 2 veces al colegio? No fui, justo coincidió con las vacaciones de medio año, entonces no fui 2 meses al cole. A los 2 meses, al final logré subir otra vez como a 22 kilos, entonces ya me dieron salida al hospital y ya retomé otra vez el cole. Pero cuando salí de ahí, a mi mamá le dijeron que ellos necesitaban darme seguimiento, que tenía que ir a citas con psicología, psiquiatría, nutrición, que no podía regresarme para Pérez de León, que tenía que llevar control en el psiquiátrico por ser menor de ¿Y edad. de qué trataba? Contanos un poco, por ejemplo, cuando estabas ahí, ¿qué trataba todo el tratamiento? Cuando estuve dentro de los Sí, internado, porque no te daban medicamentos. Antidepresivos, ¿no? bueno, me daban un antidepresivo que lo botaba. Sí, lo botaba, nunca llegué a tomármelo realmente. Y el resto era solo alimentación. Y estos 2 meses que les digo que estuve internada, no llegué a tener una sonda ni nada de eso. Sí, No. pero que en el hospital psiquiátrico, digamos, la enfermera le da y se espera que se lo tome. Eso es lo que yo estaba pensando. Sí, nosotros nos ponían a hacer una filita, llegábamos, la enfermera nos daba la pastilla, el vasito con agua, tráguesela, y nos revisaban la boca. Le revisaban la boca. Yo me la escondía. Yo logré esconder la pastilla y nunca me la tomé. En una parte de su boca. En una parte de mi boca, no sé, creo que ya no tengo esas habilidades, pero sí, nunca me la tomé, esa pastilla no. Entonces esos 2 meses no, el tratamiento consistió, o sea, solamente en eso y darme comida, que ¿Y la parte psicológica? iba con psicología, pero a mi parecer no lo tratan de la manera correcta. Ajá. Ya tal vez les comento por qué. El tema es que entonces a los 2 meses yo salí y claro, ellos lograron que yo subiera un poco de peso, 4 kilos. 4 kilos, una cosa así, pero nunca trataron, yo lo que La veo enfermedad. mal es que nunca trataron la enfermedad como La raíz. tal. Está bien, hicieron que yo subiera peso, que sí lo necesitaba porque ya estaba mal, Sí, ya pero estaba mal ni subió lo que físicamente, ajá, necesitaba. Sí, no es que no Pero funciona pero no así. trataron lo más importante, ¿verdad? Que era la mente. Lo que estaba mal en ese entonces era Sí. mi peso, sí, pero mi mente. Sí, Entonces pero salí. es algo que digamos, en O medicina. tomarse una pastilla para es el la dolor. esa es la primera clase de medicina. O sea, usted no trata un síntoma, ¿verdad? Usted tiene que Exacto. tratar a la persona de forma integral. Tiene que ver la raíz, por qué está pasando estas cosas, ¿verdad? Ahí no lo trataron así. Entonces, ¿qué pasó? Que salí del hospital, mi mamá hizo traslado al colegio, tuvimos que venir a vivir a Heredia. Y a los 3 meses, no mentira, a los 6 meses me volvieron a internar. Y ya el segundo internamiento no fue 2 meses, fue de 1 año. Ya la segunda vez estuve internada todo 1 año. ¿Y cuánto pesabas cuando llegaste? Vamos a ver, esa vez salí creo que como con 22 kilos y regresé al hospital otra vez con 17 kilos, 17, 18 por ahí. En la casa otra vez entonces no estabas comiendo. No, fue una etapa muy complicada y gracias a Dios que estaba ahí mi mamá, ¿verdad? Apoyándome, mi papá también. Claro, él estaba lejos por el tema del trabajo que les comenté, pero mi mamá siempre fue la que estuvo ahí, ¿verdad? Ella siempre. Y a pesar de que ella estaba ahí presente y que me hacía todo este tema de Ensure, Enterex y todo eso, siempre yo lo botaba, ¿verdad? Entonces fue muy complicado para ella porque también tenía 2 hermanos pequeños, Claro. menores, entonces ella tenía que estar ahí con los 3, mi papá no estaba. Y a pesar de todo, ella siempre estuvo ahí que son y que coma, vigilándome y comprándome las cosas. Pero no, yo realmente ya no quería, entonces las que se alimentaban eran las plantas, o el piso, o el caño. cosas esas El matas perro. así. Sí. El perro así. El perro estaba más gordo, pero yo no. Entonces por eso me volvieron a internar. Su mamá no se daba cuenta. Que No, usted- mi mamá. Ella se tenía que dar cuenta. O sea, no Claro. se daba cuenta tal vez en el momento en que yo lo botaba, no. Pero Pero en ella, algún ella momento ella- veía algo. Y Sí, llevaba porque un ella mes, no 2 veía meses, y cambios. bajaba de peso. De que más bien 6 meses en la casa y que ella hacía el esfuerzo por comprarme todo lo que la nutricionista me mandaba, por cocinarme rico, que la comida de mamá, que vea que lleva corazones y no sé qué. Y no veía cambio, más bien yo iba para abajo. Entonces ella sí, no veía el momento en que yo botaba la comida, dónde la escondía, pero sí sabía que yo estaba haciendo Tengo las una cosas mal. pregunta que no lo puedo dejar de pensar. ¿Cómo pasó ese año de cole? El de que cuando me internaron. Otra Yo vez, faltaba mamá. 15 días y ya no sabía dónde. Ay, Ya no sabía ni sí. leer ni escribir. ¿Cuál cole era que yo? No, por eso otra vez ahí estuvo mi mamá, entonces sí fui una buena estudiante. Yo creo que usted como que tiene que decir eso en voz alta para que usted mismo se lo empiece a darse cuenta. Usted no es una buena estudiante, es una estudiante increíble. Buen estudiante y era uno ahí que pasaba el examen, ¿verdad? No, por dicha sí, siempre fui muy aplicada y
no me restó energías todo este tema de la alimentación, porque sí me sentía cansada, ya en ese entonces no tenía energía, pero para el estudio sí de alguna manera sacaba energía. Entonces mi mamá fue al colegio, habló, ¿verdad? Que yo era una buena estudiante, que qué se podía hacer. Entonces la directora permitió que mi mamá me llevara la materia al hospital. Entonces como cada 15 días ella me iba a visitar, me llevaba la materia y yo estudiaba en el hospital. También fue por ahí, ¿verdad? Toda una tramitología para que mi mamá pudiera. Entonces mi mamá me llevaba la materia y yo me encargaba de estudiar en el hospital. De hecho, recuerdo que en eso estábamos viendo la tabla periódica. Ajá. Tenía tanto tiempo porque no me dejaba moverme que me la aprendí de memoria, pero así de memoria, era como tener una fotografía en mi mente. Es que no me dejaba moverme. Sí, todo me lo sabía de memoria. Y ya cuando salí ellos me hicieron unos exámenes a mediados de año, y cuando salí del hospital a finales de año me hicieron otros para ver si pasaba, y los pasé bien. Entonces así pasé el año, por dicha. No perdí el año porque creo que me afectaba mucho realmente, y me exigía mucho. Entonces nunca llegaron a exigirme. Pero es porque los TOC somos así. O sea, uno tiene que hacer todo perfecto. Bueno, ya cambié, ya ahora yo en la U, con que pase el curso soy feliz. Con 99. No, sí cambié en eso, pero en ese entonces, si llegaba a tener menos de un 9, me deprimía. Pero así pasé ese año. Y ya este año, estando en el psiquiátrico, sí fue un año de un tratamiento diferente, porque entonces ya ellos dijeron, bueno, no, esta muchacha bota la comida, necesita sonda. Entonces todo ese año sí estuve con una sonda nasogástrica para poder subir de peso. Pero les voy a contar qué hacía yo. Era tanto el miedo, ¿verdad? Pero cuéntenos cómo es la sonda. La sonda, hay dos, bueno, es la que va, ¿verdad? Sale por la nariz. Entonces hay una que nada más les puedo enseñar fotografías, tiene como una chupetita. Que la vamos a poner. Y ellos nada más pasan cuando viene bueno, es un líquido lo que le pasan a uno. El líquido es para la comida que se ponen por la sonda, siempre es líquido. Sí, el líquido. Quitan la foto, sí, te se las puedo enseñar. Se nos la va a echar pinto, ¿verdad? Quitan la cosita y nada más pasan ahí el líquido ese. Y la otra es una que está conectada ya a una máquina, que es como un suero, y esa sí es continua, va todo el día. Entonces cuando me tuvieron esa sonda, que es con la chupeta, no podía hacer nada, porque llegaba la enfermera y me pasaba los vasos de eso, y yo hasta que sentía, ¿verdad?, el estómago, y decía, no estoy engordando, decía. ¿Usted todavía veía la comida como un número ahí? Todavía, yo le tenía pánico, más a esas cosas, porque entonces eso que me pasaban era... Que no tenía control. Eran sure y todas esas cosas, yo me sabía las calorías y no podía hacer nada más yo veía cuando eso lo introducían a mi cuerpo, y qué miedo. Y ya luego me pusieron esta otra que era como una maquinita, como suero, que era constante. Entonces yo dije, tengo que hacer algo para que eso no pase, no llegue a mi cuerpo. Entonces doblaba la manguera. Pero la máquina sonaba, empezaba, pi, 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 pi. Entonces ya venía y yo, ay Dios, ¿qué hago? Luego encontré la manera de desactivarle la alarma. Entonces ya yo doblaba la manguera y no sonaba. Entonces pasaba todo el día con la manguera. Se ocupa un técnico para que llegue a hacer esas cosas, en serio. No, entonces doblaba la manguera. Mamá que le dieron una lima. En un queque. No, y la doblaba. Entonces ya al final del día ellos llegaban y decían, qué raro, no se pasó la bolsa. La máquina debe estar mala, y me la cambiaban. Pero bueno, ya al final descubrieron qué era lo que hacía. Y ya. Pero como todo ese año ya estuve con sonda, entonces ya ahí sí subí de peso. Y cuando me dieron la salida al año de estar ahí, ya pesaba. Pasó su cumpleaños, pasó Navidad. Ay, sí, yo sufrí porque me habían internado, creo que para enero. No había sido, no me acuerdo el mes exacto, pero sí recuerdo que yo decía, voy a salir para Semana Santa y nada. Luego dije, ay, te fijo para el 24 de diciembre. Era como el COVID, más o menos. Nada, algo así fue. Sí, fue un año y se me hizo eterno. Pucha. Y estar ahí es feo. ¿Tenías los mismos compañeros? No, ya habían otras, ya habían otras personas, pero sí estaban en la misma área, ¿verdad? Con un problema. Y estar ahí es horrible, estar ahí es horrible. Cualquier hospital. No, pero ya eso que el hospital psiquiátrico es un hospital muy chiva, o sea, en el sentido que hay muchas áreas verdes. Exacto. No es un edificio para arriba, sí, sino que son como diferentes, como fueran unas villas, y sí, todas puras zonas verdes. Áreas verdes, y como estaba con adolescentes, ¿verdad? No es como estar en un hospital como en México, que nunca se ha acostado, sino que llegaban y nos daban terapia. Entonces me habían enseñado que hacer pulseritas, que hacer chanchitos,
ellos los llevaban al gimnasio, a mí nunca me llevaban al gimnasio por obvias razones, pero por lo menos, bueno, hacían misa, entonces me llevaban a misa. Ay, sí. Sí, me enseñaron a hacer chanchitos con globos. Pero Con tanto tiempo. Yo aprendí ahí a hacer de todo. parte del castigo y te hay que ir a misa. Ya el terapista no sabía qué ponerme a hacer porque ya todo lo había aprendido. Pero estar ahí es complicado. Después a mi mamá le habían prohibido la visita por un tema de que le decían que más bien me afectaba. Entonces hubieron varios meses que no podía ver a mi mamá. Qué duro. Sí, Estabas sola. Estaba Con los sola. amigos de ahí. Con los amigos de ahí. Y a mi papá también lo pude ver muy pocas veces porque entonces la visita era muy limitada. Solo podía ver a mi mamá y para poder ver a mi papá tenían que sacar un permiso especial. Ya cuando tenía como 8 meses de estar internada, como ya era bastante tiempo, me habían dado un permiso para ver a mis hermanos. Entonces mis hermanos llegaron, pero igual fue muy duro verlos porque yo estaba con sonda, mi hermana estaba muy pequeña, entonces ella no entendía por qué yo tenía ahí una manguera como un elefante. Decía. Soy la mayor de la casa. Yo soy la mayor, entonces fue muy difícil y cada vez que ellos llegaban, y ya llegó un punto donde yo quería salir corriendo de ahí, yo decía, ya quiero salir de acá y no podía hacer nada, yo lloraba, yo le decía a mi mamá, mami, sáqueme de aquí, ya no soporto estar aquí, no puedo, ¿verdad? Pero la relación de la comida era la misma. La relación de la comida era la misma, pero, o sea, eran momentos desesperantes, yo recuerdo los sábados y los domingos, yo ya no quería estar ahí. Es como estar en la cárcel. Es como estar en la cárcel y yo veía cuando mi mamá llegaba y se iba y era una tristeza. Llegaba a dejarte cosas, digamos, pero no la podías ver. Ella llegaba, al final la dejaban verme como cada cierto tiempo, ¿verdad? 15 minutos, una cosa así. Pero ¿por qué la terapia es así aislada? Porque ellos decían que el hecho de que es una recuperación que uno tiene que llevar solo, que la familia no debería intervenir en el proceso. Es lo que nos decía la psicóloga. Entonces, ¿y usted cree que sí ayudó? ¿Estar solo? No. Es que en ese momento creo que es que es muy joven. No afecta. Sí, estás muy joven. Sí, no veo por qué afectaría que yo viera a mi mamá. ¿Y cómo te sentías en ese momento, físicamente? O sea, No, ya en ese momento físicamente sí me sentía mal. Ya ahí sí no tenía energía. ¿Cuánto pesabas? Cuando estuve en el hospital había entrado como con 17, subía a 20, bajaba otra vez, luego subía a 24 y ahí fui subiendo hasta que ya llegué a 33 kilos, que fue cuando me dieron la salida. Que es como, o sea, ya era considerado como que se estaba recuperando. Que ya me estaba recuperando. 33 kilos es bastante poco. Es bastante poco, pero sí, ya cuando llegué a 33, es que ya tenía un año de estar ahí, ¿verdad? Ya me dieron la salida. ¿Y cómo te sentías? Físicamente, no, sí, o sea, era terrible. Yo recuerdo que una vez fui como a dar un salto y no pude, no pude. Entonces yo estaba mal. Con 15 años. 16. Sí, con 15 años, 16, sí, mi energía. ¿Viste el cambio en el pelo, las uñas? Sí, claro, el pelo se me caía mucho, las uñas se me quebraban, todo, ¿verdad? Pero aún así hacía ejercicio en el baño. Era tanto la obsesión que entonces cuando yo me metía a bañar, eso es típico. yo me ponía a hacer sentadillas, me ponía a trotar en el baño, como no vigilaban esa parte del baño, entonces aprovechaba esos minutos para hacer ejercicio, que era nada más cuando no me veían. Pero sí, ya yo estaba porque en realidad no hace nada. No. Pero sí, pero eso psicológicamente la persona claro, cree. psicológicamente. Es un signo característico de la anorexia. Es Caminan alrededor de la mesa, aunque sea ahí, le dan cosas 100 así. vueltas. O pasaba peinándome, que yo ahí quemaba calorías. O sea, yo hacía todo lo que pudiera para quemar calorías, según yo en ese entonces. Pero sí, fue un año muy duro. ¿Y cuando usted se veía en el espejo? Duro. ¿Qué veía? No, sí, siempre gorda. Esa percepción. O sea, usted salió del hospital psiquiátrico igual. Igual. Mentalmente igual. No, mentalmente. Con unos kilos, pero... Volvemos Exacto. al punto. Todo ese año estuve en tratamiento y con psicólogo, nutrición y todo eso, pero no hubo un cambio de mentalidad. ¿Y si hubo otros pacientes que estuvieron con usted y sí cambiaron el chip? ¿O usted sentía que todos estaban igual? Era que no, de hecho, bueno, tuve la oportunidad de conocer mantener relación después de eso con 3 chicas. Lamentablemente una de ellas murió por el tema de peso. Y las otras 2 chicas, sí, con ellas actualmente tengo comunicación y lograron también superarlo. Qué bueno. Sí, igual les tomó ¿Verdad tiempo. que esta enfermedad Sí. es mayormente
mujeres las que padecen. Sí, mayormente mujeres. El tiempo que estuve pude notar eso, que son... ¿Y eran en su igual de mayoría jóvenes que mujeres. usted o mayores? No, casi que todos de edades similares. Sí, es que esta es la edad más vulnerable, es una edad que uno muy vulnerable. Pero lo raro es que, o sea, no te pasaba nada, no tenías un problema en la familia, nunca tuviste una agresión, Nada. nunca viviste nada. No hubo, yo no viví algo detonante. que no existió eso. Como les conté, fue como ese proceso así paulatino, pero no hubo algo que yo diga, eso fue lo que hizo que yo cayera en ese problema. Y cuando estabas ese año ahí, ¿qué pensabas? ¿Pensabas en que mejor seguías bajando peso, mejor seguías escondiendo la comida? Es la parte, tal vez ahora un poco interesante, ya saliendo como el problema, Ajá. ¿verdad? Que ya llega un punto donde era tanta la tristeza de estar ahí, que yo conscientemente, yo decía, yo quiero comer, yo quiero salir de ese problema, yo quiero llegar a mi peso ideal para ya tener una dieta saludable, porque entonces ya llegó un punto donde yo decía, yo nada más quiero un estilo de vida saludable, quiero estar bien con mi cuerpo. Para salir de ahí. Ajá, pero no podía, ya no podía, me dominaba la mente. Entonces ya a veces yo decía, hoy es el día, me voy a levantar, hoy voy a hacer las cosas bien, hoy voy a Sí, como comer. una persona que es adicta a Y no alguna podía. sustancia. Pasa eso, De gana. entonces ya no podía. Yo decía, hoy Sonífer, hoy vas a comer bien, hoy vas a desayunar bien, vas a lograrlo. Y llegaba el desayuno y no podía, ya mi mente me decía, no, eso te va a hacer mal, ya tenía miedo a la comida, como cualquier miedo La que relación pueda. era Exacto, ya Tenías una mala relación con la comida. Sí, ya yo conscientemente yo quería, pero mi parte inconsciente no me dejaba. ¿Y entonces en qué momento se dio el switch? ¿Saliste de ahí con el año de haber estado ahí? ¿Saliste? Salí ¿Ya pesabas al año de estar ahí, 35? ¿verdad? Con 35 kilos. ¿Volviste al cole? Volví al cole, pero igual, entonces venía, bajaba peso, subía peso, bajaba, subía, y ahí, en eso. Entonces, no me volvieron a internar después de eso, porque cuando iba a las citas con nutrición me metía piedras en las bolsas, entonces siempre pesaba un poquito más, nunca me Pero internaron. no le dicen que se quite la ropa. No, para me empezaban pensarlo. con... No, pero ahora, bueno, yo un tiempo estuve, cuando estaba estudiando Ajá. medicina, estaba con un doctor ahí, entonces nos tocaba ver a chicas con anorexia. Y sí, es que usted no se imagina, o sea, de verdad, el cerebro que tienen. Bueno, yo me acuerdo que ya el doctor, que era mayor y ya había vivido todo esto, nos decía, no, usted, esta chica, todo lo que dice, probablemente hay alguna mentira, entonces usted no le puede, hay que pesarla desnuda. Entonces ya llegaba una chica y decía, yo me quiero quedar en ropa interior, es que me da vergüenza, no sé qué. Yo le decía, hey, doctor, tiene razón, es una chica joven, no quiere estar claro. desnuda. Y él me decía, vea, ponga atención, está bien, ropa interior. Y la pesaba, después le quitaba la ropa interior estaba mojada, la había mojado para pesar más. Y yo pollísimo, ¿verdad? En fin, todas, sí. Pucha, son unas cosas, unas técnicas que uno dice... Sí, yo no sé cómo uno llega a desarrollar eso, realmente no sé. Sí, la mente es poderosa. Sí, la mente... Ve a la gente que está en la trabaja cárcel, uno. ¿verdad? A veces hacen un arma con puros clavos. Y yo vi una una cosa historia ahí, increíble. un man que salió de la cárcel con una cuchara, hizo un túnel no sé cuántos años. La segunda, salió. le han dado un juego de llaves francesas y hacen cohete. Escondió la tierra de un túnel en una cárcel de Estados Unidos y nadie se dio cuenta. Le echaban las bolsas cuando iba al recreo ahí afuera, esclavos, no sé qué. Qué increíble. Sí, sí es. Igual es, entonces te pesabas con cosas en las bolsas. Empezaba con eso, ajá, entonces después de ese año de estar internada, ya vinieron varios años, ¿verdad? Donde bajaba de peso, subía, siempre mal físicamente, con poca energía, pero bueno, así terminé el cole. Cuando entré a la U, mi mamá me dijo, no, Sonia, no, ella no quería que yo fuera a la U, pero por un tema de que ya ella no me iba a poder vigilar, no iba a poder tener el control que ella Entonces se tenía graduó de estando en el quinto cole. y seguía. Ajá, pero en el cole tuve la bueno, estaba el hecho de que mis profesores me vigilaban, mi mamá me vigilaba, entonces pasaban muy encima. Los profesores sabían. Los profesores sabían, claro, como Sí, claro. ya ellos sabían todo, ¿verdad? Entonces me vigilaban y todo el mundo me vigilaba. Terrible, para mí era terrible. Ok. Pero entonces eso me necesario. ayudaba por lo menos ahí como a mantener el peso. Cuando entré a la U, otra vez empecé a bajar. Fui a la U, ¿verdad? Mi mamá no quería, pero yo hice todo el trámite y logré entrar. Empecé a estudiar La UCR. economía en la UCR y Y entró así como si nada. entré, gracias nada más a fue, Dios, nada entré más fue. bien. Y ya yo empecé a notar que la carrera era complicada, entonces ya yo tenía que trasnochar y tenía que hacer trabajos y esto, quedarnos hasta la madrugada estudiando. Y ya yo dije, algo no está bien,
porque entonces ya no me estaba dando la energía y estaba afectando mi estudio, y en el estudio yo tenía que ser excelente. Entonces yo dije, Al estudio estaba encima del peso. exacto, entonces ya yo decía, algo está mal aquí porque no tengo suficiente energía para el estudio, no aguanto no aguanto las trasnochadas, necesito que me vaya bien. Entonces ya yo empecé, Sonifer, tiene que cambiar esto. Pero en todo ese proceso, como les digo, mi mamá y mi papá intentaron miles de cosas, fui a un montón de psicólogos. Qué bueno que tenías ese gran apoyo, ¿verdad? Qué importante. Sí, ellos siempre estuvieron ahí, mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, a pesar de que eran menores, ¿verdad? Mi hermanito, el del medio, él igual, siempre, coma, aquí te traje esto. Y él siendo más pequeño, entonces, gracias a Dios que tuve a ellos 4, ¿verdad? Son las personas que yo más amo en esta vida. Sí, sí. ¿Y usted algún día sintió el cambio o fue paulatino igual? Fue paulatino. Entonces, como les digo, en todo esto fui a psicólogos y todo eso y no había manera. Un día mi mamá escuchó en un programa, creo que no me recuerdo en dónde, y escuchó de la programación neurolingüística con un doctor que se llama Javier Badilla. Entonces ella dijo, bueno, Doctor Badilla. Javier Badilla. Dijo, ya intentémoslo como lo último, porque hasta habíamos ido donde un brujo. Sí, fijo. Habíamos intentado. Yo lo sabía. Mal de ¿verdad? ojo, sabía. mal de ojo. Sí, hasta donde un brujo. Un Mi indio. mamá dijo, ya intentemos como esto, a ver si eso. Entonces recuerdo que Sí, fuimos a cuando la primera sacaban las sesión. opciones. No, pero esa desesperación que usted sentía y que sentía su familia por hacer de todo, igual lo hace la gente como decía. O sea, Lo es mismo. igual, intentan de todo, ¿no? La pastilla de café verde, la moringa, tomarse todo lo que usted ve. Reduce fast 2 veces, 3 veces. El brujo también, pócimas, tomarse agua con lo que sea, con jengibre, lo que escuche. Agua lo que con escuche. limón. Sí, son muy sensibles a cualquier estafa, ¿verdad? Porque usted le vende Sí. producto mágico. Exacto. Claro, compra. y uno cree en eso, uno cree en todo. Pero bueno, no, mi mamá entonces vio este programa, ¿verdad? De la programación neurolingüística. Fuimos a la primera sesión, así como de manera general, para que me entiendan, la programación neurolingüística trabaja no con la parte consciente, sino con la parte inconsciente de las personas. Entonces no es como que vos llegas a no como cuando vamos a una cita de psicología, ¿verdad? Que yo hablo con ustedes, ajá. sino se trabaja con la parte inconsciente. No es nada que tenga que ver con hipnosis ni nada de eso, por si acaso. Bueno, mi mamá dijo, vamos a intentar esto, a ver si esto funciona. Recuerdo que fuimos a la primera sesión y este señor, como es con esta parte que trabaja, ¿verdad? Ni siquiera me preguntó cómo lo hacía la psicóloga, como, ¿cómo se siente? ¿Cómo se ve usted? No, nada más me puso frente a un espejo y me dice, ¿cómo? ¿Y qué ve ahí? Y yo, esta panza de embarazo. Y me dice, yo le voy a ayudar con eso. Y digo yo, ajá. Yo así toda incrédula, ¿verdad? Una cosa más. Una cosa más. Ahí está el brujo. ¿Verdad? Yo, ay, no puede ser una cosa más. Yo estoy cansada. Porque ya uno llega a un punto que dice, ay, ya mejor morirme porque ya no puedo hacer nada. Mejor morirme. Mejor morirme, sí, porque ya yo estaba cansada, ya yo quería salir de eso y no podía. Y yo decía, todo lo que yo he querido lo he logrado, porque esto ya no podía. Entonces este señor empezó a tratarme. Como les digo, no fue de la noche a la mañana. Con él estuve en tratamiento, creo que aproximadamente 2 años y medio, 3 años. Habían periodos que él le decía a mi mamá, no la traiga por tanto tiempo para ver si la terapia le va ayudando, ¿verdad? Porque es todo un Dejarla proceso sola. por el hecho de que se trabaja con esa parte inconsciente. ¿Y de qué trataba, digamos, cada vez que usted iba? ¿Qué hacía? Vamos a ver, una sesión de esto de programación neurolingüística. No es, yo al inicio, por si acaso se lo estaban pensando, yo me imaginaba a alguien ahí con el péndulo viéndome, ¿verdad? Entonces yo decía, no, me van a hacer algo aquí raro, pero no. Sino es una sesión, se puede... tarot. Sí, yo algo así me imaginaba yo, pero no. Se trabajan diversas técnicas, tiene muchas técnicas, pero tal vez les comento una así rápida, o como que era una sesión con él, tal vez una de muchas. Nada más un tipo de relajación, no era que me dormía, sino que una música ahí tranquila, como que se relaje, y Sonifer cierre los ojos y imagínese cómo se quiere ver usted en el futuro, pero imagínese así bien linda cómo se quiere ver usted. Me decía, véase con tetas, con culo, me decía, como una cinturita. Imagínese así bien linda, imagínese logrando sus objetivos, véase estudiando, véase como una gran economista, póngale mucho color, póngale mucho brillo, póngale sonido, que fuera una imagen así divina. Y se trabaja con anclas, entonces me tocaba, por ejemplo, este lugar. Entonces él lo que hacía es como que me anclaba aquí gusto por esa Sonifer del futuro.
gusto por Ajá. esa zona inferior del futuro, gusto por esa zona inferior del Te futuro. tocaba así Me físicamente. tocaba un ancla acá. O por ejemplo me hacía un ancla en la planta del pie. Entonces, ¿qué es lo que se anclaba ahí? Como ese gusto por el futuro, ese gusto por esa zona inferior tan linda. Entonces, claro, cada vez que Sonifer caminaba, iba como activando Ajá. esa ancla, entonces iba generando en mí como ese gusto por esa Sonifer futura, por así decirlo. Otra cosa, tal vez otra técnica que recuerdo en este momento, esto de la programación neurolingüística trabaja fobias y trabaja miedos. Sí, porque son inconscientes. Ajá, Usted no porque son decidió tener inconscientes, miedo a eso. exacto. Entonces yo le tenía miedo a comerme un trozo de chocolate. Entonces él me decía, piensa en algo que no le dé miedo, más bien algo que le genere placer. Entonces igual me anclaba el placer. Entonces, bueno, entonces ahora cuando vaya a comerse un trozo de chocolate, cuando usted esté enfrente del trozo de chocolate, Ajá. toques el ancla, para que no dispare eso. relacione. Entonces ya vas a sentir como ese placer al comer el chocolate. Ujú. Es como con el estudio, hay mucha gente, Vamos a ver las babas y todo. Exacto. Cuando le doy chocolate. hay mucha gente que al estudiar le genera, qué pereza estudiar, ¿verdad? Qué Sí, pereza sí, leer. ujú. Pero tal vez el comer maní nos genera placer. Entonces usted se sienta con un libro a leer y se va comiendo unos granitos de maní. Ajá, Tu lo cerebro relaciona. va a relacionar el placer de comer maní con el leer. Ah, sí, a usted le Eso es lo gusta. mismo Exacto. que entrenar un perro. Es una cosa así. Usted le dice una acción, hace caso, le da una galleta. Y entonces relaciona la Sí, la acción recompensa. con la recompensa. Y así uno puede hacer lo que quiera con un perro. Le Exacto. enseña lo que quiera. Así De hecho, yo funciona. lo trabajo al revés con la persona que tiene obesidad, porque no puede comer viendo televisión. Por Es lo exactamente contrario. lo mismo, Ujú. porque le genera un placer ver televisión y se come la olla entera, ¿verdad? Pasa Ajá, eso. exacto. Entonces, Y no es que conmigo se lo tiene que trabajan sentir lo mal opuesto. con lo que va a comer, sino simplemente tiene que Ser dedicarle consciente. el tiempo a lo que está comiendo, no hacerlo viendo televisión, ¿verdad? Para Hacerlo de manera consciente, comer de consciente, manera consciente. una alimentación consciente. Sí, por pero supuesto. para mí era como un poquito lo contrario. Y trabajaban con ese tipo de técnicas. Claro, la mente es muy poderosa. Muchísimo, uno no tiene idea. Poderosa, la mente es muy poderosa. Entonces él empezó a trabajarlo así. Como les digo, fue un proceso que llevó tiempo. Además, fue el primer caso que él trató con anorexia. Él se lo dijo a mi mamá. Ajá. Entonces fue complicado, fue largo. Sí, le experimentó un poco Sí, también. pero yo también eternamente agradecida con este señor, eternamente agradecida Doctor Badilla. con Sería el bonito doctor Badilla. invitarlo. Y ahí fue cuando Sí. ya yo fui viendo un cambio. Y eso no es lo mejor es que él me dijo una vez, Sonia, usted tiene que sacar de eso algo positivo. Y este señor me ancló esto así como tan, ¿verdad? Que yo dije, yo tengo que hacerlo. Y en ese momento dije, bueno, cuando yo salga de esto, yo ocupo ayudar a otros chicos y chicas que estén pasando por lo mismo. Buenísimo. Entonces ese señor me dijo, ¿usted quiere estudiar programación neurolingüística? Y yo le dije, sí, yo quiero estudiar eso, porque yo voy a salir de esto. Entonces él también da cursos y él me dijo, bueno, yo la voy a becar al 100% para que usted lo estudie. Guau. Qué bueno. Él confió en mí porque yo empecé a llevar esto cuando estaba en el problema. Ujú. Sí, estando en el problema yo empecé a estudiar esto, Y estos 2 años mejoraste. mejoré, fui estudiando eso, mejoré. Entonces ya al final del proceso logré salir del problema, terminé de estudiar programación neurolingüística con él y de maravilla. Entonces yo digo que, bueno, primero Dios, ¿verdad? Que siempre estuvo ahí, Claro. mi familia, y yo le agradezco mucho también a él y a eso la programación neurolingüística porque me ayudó a salir de ese problema. Para mí fue lo que ya hizo que yo saliera de ahí. Y bueno, y es algo que a la larga me ayudó no solo a mejorar mi relación con la comida, sino que el día de hoy me ha ayudado en muchas otras áreas de mi vida, ¿verdad? Eso es algo que se puede aplicar a, Claro, Sí, ajá, claro, sí, claro. a claro. todo. Entonces, bueno, Cuando pasaron 2 años, ya había recuperado el peso. Entonces. vamos a ver, como al cabo de los 3 años fue que no había recuperado peso porque yo seguía en eso, sino que fue como que al cabo de esos 3 años, ya un día yo llegué, me senté y dije, mira, no siento el miedo por la comida, ya no estoy pensando en calorías. Siempre me costó, ¿verdad? Luego el proceso de dejar un poco de contar las calorías porque ya eso estaba como Sí, sí, muy sí. arraigado en mi mente, pero ya yo me senté y dije, no siento ese miedo, ya no veo que estoy frente a un monstruo, Ajá, porque yo ajá. veía la comida como un monstruo. Eso sí fue muy rápido, ¿verdad? El tratamiento duró los 2 años, 3 años, pero sí fue como de un día para otro que yo dije, qué raro, ¿dónde está ese miedo? Pero fue cuando usted se dio cuenta.
El cambio fue por mucho tiempo. Ajá. Pero fue un día que usted sintió eso. Fue un día en que yo sentí eso. Y él Ella sí no. me decía eso durante el tratamiento. Pero yo le decía, esto no está funcionando, yo siento lo mismo, no me ayuda en nada, cada día me veo más gorda. Y él me decía, tenga paciencia, vas a ver que va a llegar el momento en que Ajá. vamos a hacer ese switch. Y yo decía, no, eso no va a llegar, no va a llegar. Y llegó ese día. Ese día llegó, terminé de estudiar eso de programación neurolingüística. Y ya después de eso, entonces, ya fui recuperando mi peso, pero ya con una mentalidad diferente. Ya llevando una relación sana con la alimentación. Me empecé a hacer ejercicio. Ahora peso 49 kilos. Ahora peso ¿Cuánto 49 porcentaje de kilos. grasa? Sí, ahora peso 49, ¿verdad? Que en aquel entonces yo decía, ay, esto es un montón. ¿Y cómo te ves en el espejo? Es interesante porque sí, les voy a ser sincera, queda una distorsión de la imagen. Siempre. Queda una distorsión de la imagen, no les puedo mentir en eso. Yo me veo en el espejo y me veo gordita, pero lo logré controlar. Yo me veo en el espejo y a pesar de que me veo gordita, no tengo miedo por la comida, como de más a veces, ¿verdad? Me doy mis atracones, me encanta comer. Pero te gusta lo que ves en el espejo. Me gusta lo que veo en el espejo. Sí, ya no me veo como antes, es que antes sí me veía así, Ajá. pero sí creo que tengo todavía la imagen distorsionada, porque yo a veces digo a mi mamá, mami, ¿cómo me ve usted? Y ella me dice, no, sorry, no te ves gorda. Y yo, ¿qué hacer? Pero yo sí me veo gorda, pero lo logra controlar uno, llega uno a controlarlo. Sí, sos Que no consciente te de afecte que tanto. Soy consciente de que lo que yo veo en el espejo no es la realidad. no es la realidad. Bueno, nosotros, Y no me afecta. nosotros tuvimos el episodio, los primeros con Esteban. Y él dice, las drogas son lo mejor. No hay nada más rico que drogarse. Él es consciente de que le gusta y que le encantaría, pero sabe controlar y decir que no. Sí, Lleva al- muchos al- años limpio. Sí, Pero él no niega lo que es una verdad. lo que fue para él, digamos. Y si hoy lo probara, caería de nuevo. Sí, Pero entonces no es negar, sino aceptar las cosas y como controlarlo. son. No, de hecho, usted le pregunta a Esteban y él dice, riquísimo, o sea, riquísimo. Tal droga, uy, espero lo más, es hasta que se le hace. Y yo no la puedo probar, no la voy a probar, Sí, nunca, no. pero de que es riquísimo, es riquísimo. Ok, Porque es la realidad de él, pero La él realidad de lo él. supo Lo controlar. supo controlar. es lo que vos Exacto. decís. O sea, Tiene el vos te ves de control. una forma, pero tenés el control. Tengo el control de la situación. Excelente. ¿Y Cuando cómo? sube montañas. Sí, porque hace poquito subió el chiripó. Ay, sí, andaba en Chirripó, me encanta. Bueno, ya después de eso empecé a hacer ejercicio, ¿verdad? Y me encanta la montaña, entonces aprovecho ahí para ir a caminar. Sí, me encanta. Qué bueno Excelente. que te guste lo que ves ahora en el espejo. Sí. ¿Y vos cómo crees que te ve la gente, las personas desde afuera? ¿Cómo me ven físicamente? Ujú. Bueno, si no la conocen, digamos, ¿cómo crees que te ve? Ah, yo digo que me ven guapísima. Está excelente, es la mejor respuesta. Sí, sí, de fijo te ven guapísima. Y eso es buenísimo, que lo veas así, porque lo que usted dice es cierto. Creo que esto sirve de inspiración. Sí. Y no es algo como que, ojalá no lo dejes, ¿entiendes? Ojalá mantengas este ritmo y sirvas como, no sé, como quieras decirle, coach, ejemplo, lo que usted quiera. Porque de verdad, aunque usted no se dé cuenta, en alguna gente la está escuchando. Así sean. No, y ese Uno, es el dos, o objetivo 100. del podcast. Ese es el objetivo que siempre hemos tenido. Llegar con historias bonitas de personas que tal vez otros se vean reflejados Claro. y saber que hay soluciones. Sí, pero- sí, hay solución. Ajá, pero es que uno no se da cuenta hasta dónde usted puede llegar. Usted puede contar esto, no sé, en un Instagram, donde sea, en un live, en lo que sea, y vos no sabes la gente que estás tocando, porque de verdad Claro. pasa. De Sí, verdad sí hay gente pasa. que le cambia la vida. Que lo que vos decís, en algún momento cambió el chip, para algunas personas es cuando escuchó eso. Y Sí, mira, ahí me así cambió el es. chip, ahí decidí que había un problema. Y eso Para es ir buenísimo. cerrando, porque el tiempo vuela, algunas palabras, mensaje para las personas que nos están viendo, que tal vez no saben si están en un problema similar o si son conscientes y no han podido cambiar. ¿Qué les podría decir usted? Bueno, no, tal vez yo resumiría todo en dos palabras, amor propio, ¿verdad? Yo creo que es muy importante para todas las personas amarse mucho a sí mismo, trabajar mucho en la parte de la autoestima y darnos cuenta que la palabra yo es muy importante, ¿verdad? Que no debería haber nada más importante, Dios, ¿verdad? Que uno mismo, pensar mucho en nosotros y amarnos.
Ay, qué bueno, excelente. Excelente. Solo ya para terminar, yo te voy a decir que eso que decís es más o menos lo que yo hablo mucho con los pacientes. O sea, si me pedís un consejo médico y se lo digo a todos los pacientes, es, vea, primero que nada, usted no va a comer para adelgazar, usted no va a comer ni para aumentar peso, usted come porque quiere, porque le gusta, porque lo disfruta. Pero la parte cuando le pregunta, ok, ¿y usted qué hace? ¿Cómo se ve? Ah, no, yo rapidito para atender o para trabajar o para no, pero ¿y usted? O sea, ¿usted cómo se siente con usted mismo? 2 horas pensándolo, ¿no? Sí, no se dedica la el mayoría tiempo. de personas que hemos tenido algún problema con la comida es porque usted nunca se ha visto, usted nunca se ha dedicado el tiempo para usted mismo, Para uno mismo. para ver la persona que usted es, las cosas que usted puede lograr. Ya una vez que tenés esa imagen clara, usted se puede comer el mundo, usted puede hacer lo que usted quiera. Así es. ¿Verdad que sí? Confianza en uno mismo. Y el poder de la mente. Y el poder de la mente, El poder de no la hay nada mente, más es fuerte. asombroso. Sonny, qué buenísimo haberte tenido acá, de verdad. No, muchísimas gracias. Me encantó un placer, haberte tenido. Un placer. Y no, gracias a todos por escucharnos, de verdad esta fue una historia súper chiva, a mí personalmente me encantó. Sí, le agradecemos que nos haya visitado. Sí, que hayas tenido el tiempo para Ustedes venir. las gracias. Siga con esto, o sea, no dejen esto perder. Usted No, inspira sin haberse dado cuenta a mucha gente y lo va a seguir haciendo. O sea, siga con esto, tenga seguidores, lo que usted quiera, haga TikTok si quiere. Sí, en Pero serio, en serio. hágalo, pero siga haciéndolo porque usted no se da cuenta la gente que va a tocar. Sí. Pero van a ser muchas personas, aunque sea uno, ya vale la pena. Claro, con una persona ya vale la pena. Ya vale la Exacto. pena. Entonces, Bueno, muchas gracias. gracias a todos nuevamente, sin anestesia. Chao, fue un gusto. Chao. Chao.